Tienes que ver esta serie. Un podcast con más salseo que los Bridgerton. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tienes que ver esta serie, vuestro podcast mamarracho de referencia. Como siempre me acompañan aquí David García y Azucena Morán, y está detrás de las cámaras Ricardo Ortiz, intentando que este podcast pues luzca mejor cada día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo os encontráis hoy? ¿Qué tal, David? Que luego dices que te dejo para el final. Así la primera. Sí, hoy sí. Hoy estoy feliz. Protagonista ella. Feliz. Sí, Ah, bueno. porque... Dejémoslo ahí, porque sí. Puntos suspensivos. Vale, ¿y tú, Azul? Pues yo muy contenta también de estar un día más aquí con vosotros y creo que el capítulo de hoy Yo creo que va a estar chulo. se viene fuerte. Sí. Porque si recordáis, en el episodio anterior tenemos una sección que nos hemos inventado así porque sí, que se llama Elige el capítulo mítico, y Azu metió la mano en este precioso tarro de aquí y sacó el nombre de un capítulo y le tocaba verlo. Sí. Y hoy tienes que demostrarnos y a ver si has hecho los deberes y has visto el capítulo. El capítulo, por recordar, era un capítulo de Los Simpson de la temporada 36 6, el Stranger último capítulo. Things. y el capítulo se llama Stranger Things. Bueno, antes que nada quiero advertir que hoy vamos a soltar spoilers como castillos. Lo siento mucho. Vamos a avisar de qué series vamos a hablar antes que nada para que si queréis no escuchar o hacer otra cosa, pero vamos a soltar muchísimos spoilers de muchas series. La primera de ellas, Los Simpson. Lo primero, Azu, cuéntanos qué te ha parecido el capítulo, cuéntanos muy en líneas generales lo que ocurre en el capítulo y qué te ha parecido. Vale, pues yo cuando me tocó en el tarro casi quise matar a David, así de Yo primeras, también. porque era un capítulo, obviamente se hizo muy viral lo que pasaba en ese capítulo, aunque no hayamos seguido con Los Simpson. Es cierto que yo a Los Simpson les tengo un especial cariño porque fueron parte de mi infancia, yo creo que de prácticamente todos los millennials. Pero es cierto que a partir de X temporada pues yo ya desconecté. Pero claro, ¿quién no va a conocer qué había pasado en este último capítulo? Porque todas las redes se incendiaron con lo que pasó. Y cuando vi que me tocó ese capítulo dije, David, por favor, no lo quería ver porque pensaba pues eso, que me iba a conmocionar mucho, que iba a ser muy sensible. Pero me ha sorprendido porque, a ver, es un capítulo, me parece muy bonito, yo creo, David, y que habla de cosas muy chulas, pero no es tan emocional como yo creía que iba a ser. O sea, sigue con el humor que tiene Los Simpson y entonces, bueno, pues, bueno, digo lo que pasa, ¿no? Sí, se hizo viral porque, bueno, esto también hay que explicarlo. Sí. Muchos medios de estos que ponen titulares que son luego erróneos o que llevan a error, pues decían que Marge Simpson muere en la serie. Y a ver, eso no es tan así. O sea, muere en el capítulo, pero yo creo que va a seguir en la serie. No, Porque ya os lo digo que sí, que uno de sí, los creadores aclaró que sí, que es un capítulo como muchos capítulos de Los otros. Simpson que hemos visto el futuro, Efectivamente. pero que no significa que ya no vayamos a volver a Marge Simpson en los próximos capítulos. Eso es. Y nada, simplemente es verdad que el capítulo comienza. Además, a mí me sorprendió, porque claro, yo llevaba tantos años ya sin ver Los Simpson, que me sorprendió los toques que tienen de actualidad. Por ejemplo, se ven iPads, cosa que antes no se veían, la tele es plana, que antes era con culo. O sea, esos pequeños detalles que yo dije, ostras, esto es nuevo. Y bueno, pues el capítulo comienza con que la relación de Lisa y Bart, pues que siempre había sido muy estrecha y sobre todo tenían algo en común, que era ver Rasca y Pica juntos. Y bueno, que a causa de pues que cada uno ya tiene pues sus gustos, sus inquietudes, pues están como cada uno con su iPad viendo lo que a ellos les gusta y están como separados. Y Marge pues está pues un poco sufriendo con esa situación porque pues ella quiere que sus hijos, que son hermanos, tengan ese vínculo de hermanos y que no se separen, ¿no? Y bueno, luego aparece como un cambio temporal en el que aparece ya el entierro de Marge. Es cierto que no se hace mucho hincapié en ese entierro, es un momento y ya pues es un salto al futuro en el cual, que ya hemos visto otras veces, Lisa triunfa y Bart pues es un desgraciado, efectivamente. Y bueno, pues todo ronda un poco en que su relación sigue rota. Lisa va por su lado, Bart por el otro. Y por causa en este caso, el padre de Homer, que además le tienen metido en la residencia, pues
Bart, por lo que se ve, le saca y lo tiene en su casa con otros amigos suyos que están todos de Lulu ya, porque están todos viejitos, entre ellos Lenny y Carl, y el de los cómics, que también está Sí, con ellos. Y gracias a eso, bueno, Lisa al principio como que le denuncia porque ¿qué hace el padre que no está en la residencia y tal? Y finalmente, pues Lisa como que se da cuenta de que su padre, tanto su padre como ellos, pues están viviendo una cosa muy chula y que al final les está haciendo felices, ¿no? Que aunque sean mayores y tal, Bart los está haciendo felices estando allí con ellos. Y aunque hagan no exactamente lo que Lisa espera o que cree que es lo mejor para él, pues ellos están siendo felices. Y bueno, al final con eso como que se vuelven a unir porque, bueno, como Lisa los denuncia, cogen al padre y se lo quieren llevar, era a Florida, ¿era? Sí, Creo que era sí, Florida. Florida es como Y que, bueno, se supone que si traspasan la frontera de Florida, pues como que ya no pueden volver a acceder al padre porque le meten a una residencia y tal. de alta De seguridad. alta seguridad, efectivamente. Y ya no van a poder sacarle nunca más. Entonces eso hace que la relación como hermanos vuelvan a unirse, que vayan a por él, etcétera, etcétera. Y yo creo que una de las cosas muy bonitas del capítulo es que Marge luego desde el cielo ve que sus hijos se vuelven a reconciliar y que, bueno, ya dice, ay, pues por fin he conseguido lo que quiero, ¿no? Que es que mis hijos vuelvan a estar juntos. Bueno, y a ti, David, quería preguntarte, tú eres el que metió este episodio en el tarro, que te llevó a meterlo, a decidir que era digno de esta sección y qué crees que tiene de especial. Bueno, a ver, o sea, creo que has contado el capítulo Sí, de los entero, Simpsons. lo he dicho entero. No me he Sí, dejado nada. sí, si alguien quiere verlo, no hace falta. Bueno, ya Pero- iréis sintetizando con el tiempo, no pasa nada. Pero bueno, o sea, ¿por qué metí el capítulo en el tarro? O sea, al final creo que Los Simpson, como decía Azu, o sea, nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y creo que es una serie que si por algo lleva tanto tiempo en emisiones, porque siguen haciendo una filosofía o incluso de la sociedad de hoy en día, ¿no? Y lo que nos toca. Entonces, bueno, hay una cosa muy personal que posiblemente sea por lo que lo metía, ¿no? Que es que el grupo de mi familia se llama Familia Simpson, ¿no? Y Ajá. siempre ha sido como una serie de, pues, es a lo mejor la excentricidad de la familia te hace ver también, o sea, eh, el humor ácido, ¿no? El que a veces pues te toque desde, pues al final, Jope Bar y Lisa están viendo Rasca y Pica, que son los dibujos más inmorales, ¿no? Que existen, ¿no? De hecho, me encanta el capítulo que justo el punto de giro es que Rasca y Pica de repente se vuelven en dibujos para bebés, porque le compra o sea, un pijama a Maggie. Entonces es como, no, claro, si esto es para bebés ya no tenemos que ver Rasca y Pica, ¿no? Y bueno, o sea, el por qué, pues al final es verdad que para mí fue mucha coincidencia que March muriera como en la misma fecha que falleció nuestra madre, ¿no? Entonces, para mí era como, qué fuerte, ¿no? O sea, volver a Los Simpson, yo volví a Los Simpson por esto, o sea, de hecho dije, ostras, en verdad esta serie mola mucho, o sea, y me di cuenta de que se sacan muchas reflexiones de ello, de hecho creo que este capítulo da para largo para hablar Sí. dentro de si hay que cuidar a nuestros padres, o sea, si cuando envejecen, o sea, si les vamos a dar mejor vida que en una residencia, si tenemos que luchar por nuestros sueños, eh, irnos lejos o tal, o sea, porque de hecho Maggie en todo este capítulo ni siquiera No sale sale. porque dice, no, como la pequeña se piró a hacer un sueño además súper random, que ni me acuerdo, pero era algo así como de criptomonedas, en No, plan qué horror. sí, sí, en plan de agricultura. Agricultura, sí, Sí, eso te iba a sí, decir. era como algo súper random. Sí. Entonces, no sé, o sea, como que me hacía reflexionar que, bueno, que al final es una serie que se bebe de la familia, pero luego para hablar de todas las crisis sociales, bueno, y que han, como se dice, ¿no? Han muchas veces descifrado antes de tiempo que pase en la sociedad cosas, ¿no? O sea, Sí. de hecho hay mucho como misterio siempre de que
yo creo que están muy en el mundo de los creadores, están muy activos, son creadores como muy activos en cuanto a guiones, ¿no? Y bueno, han renovado hasta 40 temporadas por ahora, o sea, que quedan 4 más por ahora firmadas en contrato y no sé, o sea, creo que eso es lo que a mí me motivaba a traer aquí, ¿no? El hecho de que a lo mejor es una serie jope, te puedes poner un capítulo y revolver, ¿no? Y lo que sí, pues, no sé, que al final los duelos muchas veces, o sea, no tienen que ser siempre la Casa de Bernarda Alba, ¿no? De dramático, sino que puede tener mucho humor y eso, aunque el dolor de la herida, ¿no? La pérdida, el vacío que además es lo que están sintiendo los personajes, ¿no? O Claro. sea, lo que se cuenta muy bien es ese vacío de estar sin su madre. Y bueno, y el miedo, o sea, que a mí me gusta mucho el momento de que Marge llora, o sea, además llora sola, ¿no? Sí. De que le da mucho miedo que sus hijos se separen, que no tengan a nadie ni tal. O sea, es lo que como que para mí, o sea, es algo que me viene como a mi propio experiencia personal. Entonces, o sea, por lo que yo metía este papelito de que posiblemente un capítulo de Simpson me parece como algo súper cualquier cosa, pues al final puede remover, ¿no? Y puede hacer cuestionar incluso, pues eso. O sea, yo soy ese Bart Simpson, un desgraciado que está con su padre y que bueno, todavía hacia el camino hacia la vejez. Y no sé, pues esas cuestiones y esas preguntas de las lanzas. Ujú. Es verdad lo que dices, que Los Simpson es una serie como que ya parecía que nos habíamos olvidado un poco de ella. Todos los millennials hemos crecido literalmente viendo Los Simpson a la hora de comer. Sí, Y eso es una justo. experiencia Sí. que la gente más joven ya no está teniendo. O sea, que aunque no te gusten ni te encanten, Los Simpson siempre estaban ahí. Es verdad que la serie ha continuado y a lo mejor ya no la vemos como vemos semanalmente otras series. Pero bueno, es interesante. Claro, también ver la muerte de un personaje como Marge, que piensas que nunca va a morir, que insistimos, el personaje va a seguir porque este capítulo como está Es ambientado en el futurista. futuro, ¿no? Bueno, no está ambientado en el futuro, o sea, yo quiero remarcar que al final, claro, Los Simpson tiende a ser una serie que solo ocurre en un espacio temporal, lo que pasa que luego beben de hacer capítulos del pasado y del El futuro. futuro. Pero es verdad que es un capítulo que pasa a lo largo del tiempo porque vemos a un Homer y a una Marge joven con unos Bart y Lisa también pequeños. Sí. O sea, que hacemos un recorrido o sea, del antes y el después del momento temporal en el que ocurre normalmente la serie, que es esos trajes que estamos acostumbrados y que no se cambian. O Claro, sí, sea, pero me refiero a eso, que no es que, como se dijo erróneamente en muchos titulares de prensa, no es que Marge no vaya a volver. no, claro. Simplemente vemos, hacemos de repente en ese capítulo un salto al pasado y otro al Claro. futuro para ver todo ese recorrido, pero que no... Sí, bueno, además lo que remarcan es que Marge va a ser la primera que se muera en esta Mm. Sí. familia. O De sea, es lo que hecho, remarcan y ponen la claro. fecha y dice, Sí. de hecho te lo dice una voz ancestral, Marge Sí. murió antes Que de Homer, que Homer. aunque no lo pensáramos, se muere antes más que Homer. O sea, que sí que te está contando la historia. O sea, lo que Sí, pasa sí, o que sea, al no digo final, que no sea canon, justo, sino que no es que de repente Marge vaya a desaparecer. eso es. Yo creo que también porque creo que Los Simpson pues es una serie que al final siempre van a ser ellos, aunque a Eso veces es. veamos lo que va a pasar Claro. con ellos, pero como la serie luego realmente se desarrolla en un espacio temporal concreto. Pero bueno, sí que Eso, es Maggie será el interesante, eterno bebé, claro, Sí. ellos los eternos niños y pero es los eternos interesante ver padres. también a veces esos saltos, Sí, lo han hecho más de una vez, pero en este caso pues nos revelan cómo va a morir Marge. Creo que es interesante y precisamente al hilo un poco de este episodio, de hablar de la muerte de un personaje que es tan importante, pues hemos decidido centrar este episodio en la muerte, que sé que no suena muy divertido así de primeras, pero creo que todos los que hemos visto muchas series recordamos o tenemos en la cabeza muertes de personajes que nos han marcado, por inesperadas, por tristes, porque sorprenden mucho, porque son a lo mejor un punto de giro muy importante para la serie, porque hay veces que muere un personaje secundario y nos da mucha pena, pero también hay veces que muere un protagonista o algo así y todos tenemos seguramente en la cabeza muchas. Yo tenía unas cuantas, me ha costado elegir, pero cada uno hemos elegido un par de personajes. Por eso os digo que viene ríos de spoilers, lo siento mucho, pero es así. Y bueno, ya que estamos contigo, David, cuéntanos qué personajes has elegido. Di primero las series y luego ya los personajes pues para que la gente le dé dos. tiempo. O sea, no vamos a ir Bueno, turnándonos. primero. Sí, pero primero vamos a ir diciendo cada uno Ah, sus vale, dos o sea, que personajes. luego ya desarrollemos. Sí. Bueno, vamos, o sea, yo he elegido dos personajes, uno muy actual, o sea, y otro que para mí fue como algo
que posiblemente me tocó bastante, o sea, a nivel personal, porque ya lo he dicho bastantes veces, que Glee es una serie muy importante para mí, em, en todos los sentidos. Yo creo que incluso le di el sentido a la música en mi vida, ¿no? El que a veces, o sea, el por qué muchas veces necesitamos que ciertas cosas que no sabemos explicar con palabras, la música sí que la cuenta, ¿no? Y bueno, pues Glee me lo enseñó, ¿no? Que de repente tenía muchas emociones en el instituto. Y el capítulo de Quarterback, o sea, al final fue un capítulo que para mí eh, fue muy trascendental en el sentido de lo duro y difícil que fue para, yo creo que cualquier seguidor de la serie, ¿no? O sea, veíamos, o sea, perdíamos a uno de los personajes que era el protagonista de la serie, además confesado por Ryan Murphy que la serie tenía desde el principio claro que Finn iba a ser el que heredaba el Glee Club y no se pudo hacer esa serie porque el actor al Murió. final moría. Claro, en este Entonces, caso, además, no es la muerte solo del personaje, sino que el actor falleció en medio del rodaje de la serie eso es, y nunca se terminó como se y hubo pretendía. que finalizar el personaje porque Cory Monteith falleció en 2013 a causa de una sobredosis. Y claro, hubo que darle un final al personaje de Finn, que claro, era el personaje principal Eso es. junto con Rachel. Yo recuerdo perfectamente el día que me enteré de que Cory Monteith murió Ya. y lo que lloré. Sí, O sí, sea, sí. lloré muchísimo. O sea, yo comparto esa experiencia, ¿no? Y bueno, o sea, al final creo que toca, o sea, y creo que el capítulo debió de ser una experiencia muy, muy dura de vivir para todo el reparto. O sea, y luego pues sabiendo todo lo que ha conllevado Glee, ¿no? Y todo lo que supone el casting maldito, ¿no? Claro, De yo quería Glee. incidir un poco en eso, bueno, de Quarterback, el capítulo, de repente Finn ha muerto, en el capítulo nunca dicen la ¿De causa, qué? no se meten en eso, y salen todo el reparto, ¿no? Bueno, menos los que ya se habían ido de la serie, por ejemplo, Diana Agron y todo eso, esta Queen no aparece, Queen no, o porque ya sea, se había ido de la serie, sí. yo creo, o estaba a punto, no sé. En cualquier caso, claro, todos esos actores llorando, cantando canciones dedicadas a Mm. Finn, creo que estaban llorando de verdad. Sí, O sea, al claro. final se siente un poco como una experiencia real, ¿no? Estás viéndolos a todos completamente destruidos. Bueno, de hecho, Lía Michelle al final es su pareja en la vida Era la real vida real. también. Y para mí, o sea, el momento de Lía Michelle, o sea, cantando la canción, o sea, dices, ostras. Yo creo que también ahora, una vez que yo tengo la experiencia ahora tan reciente de duelo, posiblemente en cierto modo le estás dando, o sea, estás honrando a la persona. Y yo creo que ese capítulo, o sea, supo dar honra, o sea, al actor y lo supo hacer de una manera muy especial. De hecho, bueno, o sea, posiblemente la canción de Rachel, de Lea Michele, no es la que a mí más me gusta, porque creo que la canción que para mí es trascendental es la de Santana, o sea, la de la actriz, o sea, que también la Sí, fallece al final, como está bueno, diciendo la falleció. canción. A ver, eso es un poco profecía Sí. extraña, porque ella canta una canción que habla sobre ahogarse y Naya Rivera murió ahogada en Además empieza 2020. la canción diciendo si yo muriera joven, Sí, o sea, y habla sobre morir ahogado y al final, bueno, pues la vida tiene estas cosas macabras, ¿no? Que al final acaban sucediendo cosas que dices, wow, o a sea, ver, yo creo que es un episodio muy bonito que en su momento se cuestionó. mm, Y es verdad que Ryan Murphy estaba leyendo por ahí que ahora reconoce que se arrepiente de haberlo hecho. ya. Que incluso dice que ahora mismo si esto ocurriera, que no lo haría así, que le pareció demasiado crudo y que era como muy duro y muy pronto y que incluso a lo mejor ahora, si hubiera ocurrido en este momento, a lo mejor habría acabado la serie A Claro, y ya ver, porque a lo está. mejor también tenían todo muy reciente. Toda muy reciente, Lea Michele era La pareja pareja, claro. de Cory, fue todo muy heavy. Pero es verdad que marcó el principio del fin de Glee, yo pienso, mm, porque luego Glee siguió un poco más, pero ya creo que nunca remontó. Y ahí empezó también esa maldición que comentas, porque es que Mark Salling, con las acusaciones más graves, había mucha polémica. Mark Salling fue acusado de tener pornografía infantil, se acabó suicidando. Naya Rivera murió ahogada en 2020, consiguió salvar a su hijo, pero ella murió. Luego las acusaciones de racismo a Lea Michele. Bueno, es que era un cuadro, Glee. mm, O sea, entonces,
Creo que de ahí nunca se recuperó. No, posiblemente no. Pero al final, o sea, yo entiendo que te arrepientes mirándolo con perspectiva, pero yo creo que en ese momento era lo que también se necesitaba Yo también pienso, o sea, hacer. yo creo que no es un capítulo morboso, hombre, morboso hasta, es un pelín morboso, pero creo que le hace un buen homenaje a Cory Monteith. Claro, pero yo creo que los seguidores de Glee y Y los fans de Glee necesitábamos eso, necesitábamos yo también también lo pienso, ese homenaje, porque obviamente nosotros no pudimos enterrar al personaje ni al actor. claro, yo, Entonces yo creo que era la forma también de claro, la pregunta estaba, ¿qué va a pasar? claro. O sea, y creo que al final hicieron lo mejor que se podía hacer Yo también lo para pienso, ello. lo mejor, era la mejor opción porque tampoco tenía mucho sentido de repente empezar la temporada, ignorar Que no está. que Finn ya no estaba, cambiar de Claro, actor habría sido heavy. sí, Creo que habría sido peor recibido eso que hacer este homenaje. Y creo que al final es eso, es un homenaje a Cory Monteith y a Finn. Y bueno, creo que es muy bonito. A mí me encanta, por sí, ejemplo, el sí, sí, inicio con Seasons of Love. sí, 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 sí. Me parece precioso. La canción de Lea Michele también, Make You Feel My Love. Es que es una canción súper bonita. Sí, 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 sí. Entonces, pero bueno, es triste. Es que es muy triste cuando pasa esto. A mí se me ocurre otro ejemplo. Hay otra serie que no creo que conocierais porque no fue muy famosa aquí en España que se llamaba Eight Simple Rules, que se No, llamaba No con mi hija o No sin mis hijas. Bueno, que por cierto salía Kaylee Cuoco, la de Big Bang Sí. Theory, muy jovencita. Era la típica sitcom familiar, unos padres con dos hijas, una pija rubia que era Kaylee Cuoco y otra que era como la, la feucha, entre comillas, culta, ¿no? Por así sí, decirlo. Bueno, pues el actor John Ritter falleció de un infarto y hubo que cargarse al personaje en la serie también, yo, porque, pero Claro. era el padre, o sea, es que era otra serie que igual, o sea, era uno de los personajes principales y tuvieron que hacer todo un episodio en el que él fallecía en un accidente de tráfico, que era tristísimo, y luego la serie, no sé si duró un par de temporadas más, pero claro, es que cuando ocurre algo así tienes que buscar una solución, aunque te pueda parecer que es muy pronto, pero ese equipo, esa serie tiene que continuar de alguna manera. claro. Entonces, No, bueno, pero además yo creo que es una forma bonita de, jope, que al final Finn sigue vivo, este actor va a seguir vivo en el recuerdo de muchos, o sea, para el creyente, para el no creyente, para no tal, al final es lo que le mantiene también esa esencia, ¿no? Y obviamente, o sea, también fue chulo que no entraran en el morbo de por qué. O sea, obviamente ya está, o sea, las adicciones, el tal, o sea, sabemos que no es una de las muchas historias de personas jóvenes que se mueren por su adicción, ¿no? Y por sus grises, ¿no? De la vida, pero bueno, yo creo que es una forma especial de decir, bueno, pues ha dejado su legado aquí y bueno, o sea, creo que quieras o no, Glee sigue vivo. O sea, de hecho, gente que sigue volviendo a Glee, o sea, a mí me encanta que jóvenes, o sea, de repente que ni siquiera han visto el estreno de Glee, de repente la descubran, ¿no? Y hay como, ah, qué guay esta serie, ¿no? Y que se quede como algo de culto, o sea, pues yo creo que empieza a serlo. O sea, porque creo que ya estamos teniendo la distancia para poder decir que Glee es una serie que se va a quedar en el recuerdo de todos hombre, los marcó años toda una fans. época, ¿eh? Y fue un bombazo, especialmente la primera temporada. Bueno, y de hecho Y yo creo que no se ha repetido una serie musical tan larga y posiblemente tan, o sea, tan trabajada. O sea, mm, otra cosa es que ahora la ves y un musical es difícil de hacer, ¿no? En ficción, en la tele, ¿no? Pero que yo creo que los musicales, o sea, no ha habido una serie musical que sea tan importante. De hecho, tú buscas series musicales hay pocas. y Épocas, será sí. Glee. Sí, hombre, Glee, y sigue siendo bastante reciente. Es verdad que Claro. ya van pasando los años, pero sigue siendo bastante reciente y al final, pues es todo eso, todas esas polémicas también han aumentado un poco la leyenda, Mm, tristemente. Quiero decir, al final es una serie que marcó toda una época. A mí me encantaba. Es verdad que luego le pasó con muchas series de Ryan Murphy, que este señor se empieza a olvidar de escribir guiones. Y para mí parecía simplemente una serie de canciones que sonaban de repente. Sí, pero de repente tenía aciertos. Y tenía capítulos Alguno, aciertos. alguno, O sea, pero bueno. a ver, yo Para no mí la soy serie ya crítico con empezaba a ella. estar un poco de bajón mucho antes de la muerte de Cory Monteith, eso es verdad, ¿eh?
Ya, bueno, puede ser. O sea, yo O es sea, que es no creo verdad que que sea como tengo, que... para mí el de Hafakiki, o sea, Nueva York me parece brillante ese número, me parece súper divertido y es algo que tengo súper enmarcado. Y a mí el momento Nueva York de el éxito de Rachel me parece un momentazo de la serie, o sea, más allá del instituto. Pero es una visión personal. Ujú, O sea, pero bueno, o sea, yo creo que, que para opiniones hay muchas, ¿no? ujú. Y obviamente yo lo digo, o sea, yo no soy crítico con Glee. O sea, al final creo que es una serie que a mí me cambió posiblemente la vida y en muchos sentidos, porque posiblemente la adolescencia no es fácil y Glee te daba eso, ¿no? Porque al final no son felices, pero bueno, o sea, cantando parece que la vida es un poco menos triste. Pues sí, vamos a pasar al otro personaje que has elegido. Venga, cuéntanos quién Ah, es. voy yo ya Sí, también, sí, para adelante. sí, To- para adelante. Bueno, he dicho que era alguien más actual, es una serie que ha sido este año, de hecho, eh, tengo que decir que tú y yo la hemos visto juntos. Es verdad. O sea, capítulo a capítulo la veíamos Cierto y es. luego nos tocábamos, Eso no es cierto. cada uno con sus Por eso David hoy está tan genitales. contento. Qué tonto eres, de verdad, David. Pero bueno, no. Es la serie de Last of Us que llegaba este año la segunda temporada, ¿no? Y bueno, yo había jugado el videojuego. Para mí era como o sea, muy difícil mantener como la emoción de cuándo va a pasar lo que Ya. tiene que pasar. O sea, porque claro, la gente que no ha jugado al videojuego fue algo que les cambió Pues la sí. vida porque el capítulo es fuerte. O sea, y el Sí, cómo lo es. pasa. O sea, de hecho, jugarlo para mí fue. O sea, para mí ha sido uno de los videojuegos que más me ha roto los esquemas en la vida. O sea, manejar ese mando y tener que tomar decisiones tan viscerales y tan morales, para mí ha sido un juego que yo creo que no lo ha conseguido ninguno otro. Y bueno, pues verlo otra vez, o sea, es como remover eso de decir, wow. Entonces, bueno, muere Joel, o sea, el protagonista de la serie parecía, ¿no? O sea, por lo Exacto. menos de la primera Hemos sido temporada. engañados. Entonces, Pedro Pascal, ese alter ego que hay ahí de amor por él y el crush de De todas todo el las mundo. señoras y señores del Este universo, mundo. aunque Jonathan Bailey es el hombre más sexy del mundo. Lo remarco en cada Lo capítulo. remarcamos. Pero bueno, o sea, Pedro Pascal es como el hombre sexy, ¿no? O sea, pues bueno, pues la palma. O sea, la palma de una manera muy heavy. Muy Además, bruta. es la premisa para mover a Emily, o sea, y provocarle todo, ¿no? O sea, que en ese sentido, o sea, es la que mueve la serie, o sea, esa venganza. Claro, yo creo que es un poco eso, juegan un poco con eso, que Joel parece el típico protagonista de serie que va a sobrevivir a todo porque es un crack, porque siempre, aunque sea en el último minuto, se salva el culo, Hmm, sobrevive a todo y de repente empieza la segunda temporada y lo revientan a hostias de una Sí. manera inesperada, hmm. súper bestia y que te quedas en plan, ¿qué? Y Ah, sin ningún y claro, filtro de nada, claro, o sí, sea, sí, sí, o sea, es es muy bien, sí, violento. sí, sí. Pero claro, es verdad que yo había visto el videojuego, no lo había jugado, pero lo había visto Mm, y yo ya venía preparada, pero creo Pues que yo cuando no. lo ves en el videojuego Yo no había es jugado al O sea, tú videojuego. has tenido la experiencia real de esto, De eso, ¿no? sí. A ver, ¿O te yo. hicieron spoiler de alguna No, forma? yo no tenía O sea, spoiler tú pudiste ninguno. tener la experiencia de la serie tal Sí. cual lo que Pero he de decir yo que viví en el juego. yo siempre tengo como mucha intuición para estas cosas. Y Sí. yo llevaba diciendo desde la primera temporada, yo decía, Joel va a morir. Joel va a morir todo el rato. Y mi madre, además que yo la veía con mi madre, bueno, y con Ricardo, pero a mi madre le encanta a Pedro Pascal, como a todas las señoras, como tú has dicho. Y ella me decía que no, pero no le pueden matar. Y yo decía, es que a mí me huele que sí. Pero no me esperaba que fuera de esa manera. Y lo que no me esperaba es que fuera tan pronto la segunda Claro, porque temporada. puedes esperarte que el protagonista muera al final, Sí. en plan Sí. acto heroico, pero que te lo cargues. En el primero o segundo capítulo era, ¿no? Sí, es el Era primero al y el principio. segundo. No Es sé el aquí se- cómo lo han estructurado, Creo no que me no, acuerdo, era pero el vamos, al segundo. principio de la Sí, temporada. sí, El acaba. primer capítulo no, porque se tiene que sembrar como dónde Lo de están, dónde cómo está estaban, la tal. premisa, cómo están ellos, cómo está su relación, lo que le está ocultando de lo que ha Ay, ya sí. pasado. Pero claro, que a mí eso es lo que también me gusta mucho de
lo vulnerable que deja a la protagonista. O sea, Pobrecilla. porque claro, están en un momento de mucha separación entre Sí. ellos, porque al final ella podía haber sido la salvadora del mundo, ¿no? Ella podía haber sido la que tiene la vacuna y Joel decide salvarla a ella. O sea, al final siempre son dilemas morales, ¿no? Sí. En la primera temporada es más fácil el dilema moral, ¿no? Porque es una vida o la de todo el mundo. Sí. Claro. En la segunda empiezan a jugar como quién es el bueno y quién es el malo. Claro, pero de es la esta vida serie. de tu hija. No es tu hija como tal, pero para él es Claro. como si fuera su hija. Ya, claro, pero ahí sí que es verdad, yo pienso que el dilema para mí es más sencillo en la primera temporada. Claro, sí, quiero que decir, en es más esta. fácil decir, joder, pues a lo mejor Joel se ha equivocado, habría que haber sacrificado a Ellie y salvar el mundo, aunque duela. Pero aquí, claro, es que es muy interesante porque aunque parezca que la serie sin Joel, o sea, que la historia sin Joel, dices, pero estamos locos, ¿cómo te vas a cargar al A prota? Joel. Pero mola mucho el giro que toma la historia, que siempre al final de Last of Us ha sido eso, una historia de decisiones y de cómo la venganza y el odio pueden generar una espiral de violencia absolutamente horrible, que es lo que pasa al Sí, final en en esta. la segunda y en lo que nos queda por ver de la historia. Creo que es muy interesante y al final es verdad que no vamos a ver tanto a Pedro Pascal, pero bueno, Qué habrá lástima. flashbacks. Bueno, el videojuego los tiene también. Y O por sea, eso quiero decir que no, Sí. no solo y por además Pedro Pascal. el videojuego tenía, o sea, está muy bien trabajado porque posiblemente los flashbacks llegaban en los momentos de máxima tensión, porque tú al final estás jugando un juego de terror, o sea, hay Claro. momentos de muchas escenas de violencia, de zombies, de tener que huir, de esconderte, de tal, y de repente te regalan flashbacks de momentos tranquilos de Joel y De... Ellie, ¿no? Entonces es bonito, ¿no? O sea, de hecho, ya sí que recuperamos un flashback, que a mí es uno de los que más me gusta cuando están en el Museo de Ciencias y se montan en la nave espacial. Y es que además, a mí lo que me parece brillante de esta temporada es que han conseguido calcar la animática del La estética videojuego. del videojuego está clavada. Los planos, tal los cual. movimientos, el color de la imagen, o sea, la recreación de los escenarios, o sea, a mí me parece eso brutal. O sea, me parece que eso es lo que a mí ha conseguido decir, jo, o sea, más allá de que te guste la serie o no, o sea, y para mí, o sea, me apetecía volver a ver eso y sin la tensión de tener un mando en las manos. Para mí, Claro. he de decir que me Te gusta he dicho. jugar, pero me cuesta, los juegos de terror me cuestan mucho porque me cuesta hacer A mí los videojuegos en mover. general, mi ansiedad no puede. Yo he de decir que me dio Lo he mucha visto. rabia. Claro, yo no había jugado al videojuego, como he dicho. Me dio mucha rabia la forma, porque digo, jolín, macho, que él es el que te ha ayudado, que si no te habían comido los Ya. bichos, ibas tú y ¡oh, qué rabia me da! Claro, pero y es por que lo la que serie de eso entiendo, va. claro, y por lo que entiendo encima luego en los videojuegos tienes que jugar siendo ella, Sí. con Siendo toda la la rabia del chica. mundo, supongo yo. Sí, sí, claro, o sea, de hecho esa es la dualidad, ¿no? Y yo me imagino que la nueva temporada va a ser claro, es el También. punto de que, vista de claro, la Ellie de chica, que no me repente, acuerdo del nombre No de me la acuerdo otra ahora chica, tampoco del jolín, nombre. qué desastre. ella es, o sea, Amanda, Mm, me suena que es Amanda, pero... A mí no me suena nada, No. Amanda, pero vale. o- Da igual, no vamos a decir se nombres, llama ya sabéis. Abby. coño. Amanda Abby. Amanda Abby. En fin, vale, O sea, es que yo necesito, o sea, era un nombre por A. claro, pero igualitos, Amanda y Abby. Bueno, pero Pedro Pascal es que tiene como una afinidad a las muertes. Pues iba a decir que Pedro Pascal en realidad siempre le vemos morir. Si nunca Sí. o sea, yo nunca olvidé el trauma de ver a Oberyn Morir. reventado vivo, Y también de mi forma hermana y muy- yo así. en Sí, plan, sí, sí, sí. Es que le aplasten los ojos, yo creo que Es es que la esa muerte escena más es heavy muy de juego. bestia. Pero es que justamente en ambos personajes es en el momento que dices tú, no puede ser ahora mismo. Pues Pues toma. toma. Sí, Pues sí, o sea, que Pedro Pascal muriendo en las series y en las pelis. Sí. Bueno, en las pelis no sé tanto, la verdad. Sí, pero en también, las series es un también. clásico. A ver, es que da un poco de asco, ¿no? Que sea tan perfecto. Que muera, que se joda. Y ya Sí. está. Pobre Ala. Es que Pedro. tan bonito, Mira, tan tantito, como le pase tan algo ahora a tal. Pedro Pascal, nos vamos a arrepentir de decir esto. no. Por favor, no. Que no, Gracias. que a ver, que yo... Pedro que- Pascal es monísimo. Yo querré rodar en algún momento con él. Vale, Por ejemplo. muy bien, David. Soñar es gratis. Hombre, yo pedí trabajo. Exacto. Nosotras te ayudamos solo por estar cerca de Pedro Claro, Pascal. sí, sí, total. Auxiliares de producción. Eso es. Bueno, pues estos son tus dos Esos personajes. son. Tú, Azu, ¿en quién has pensado para...? Pues fíjate que David ha traído una serie de zombies y yo te voy a traer otra. ¿Cómo gustan, la Sí, verdad? y cómo no voy a hablar de una de las muertes que causó más impacto en la televisión, que fue en The Walking Dead, la muerte de Glenn, porque esa sí que no nos la esperábamos
absolutamente nadie. Porque además era, creo, de los personajes que más esperanza daban en la serie, porque todos tienen como un poco, pues como dice el de luces, de sombras, algunos más sombras que luces. Y Glenn era como un poco esa chispa de esperanza, de todo va a salir bien. Bueno, esto ocurre en la 7ª temporada y encima ocurre en el episodio 1 de la 7ª temporada. En la 6ª temporada, cuando termina, ya nos dejan ver que bueno, Negan, que es el villano de estas 2 temporadas, que pertenece a los Salvadores, es el líder de los Salvadores, pues ha cogido al grupo de Rick y bueno, nos quedamos ahí con la intriga de a ver qué va a pasar. Y bueno, pues empieza este capítulo y bueno, pues los tiene rodeados. Y a mí Negan he de decir que era un personaje que me fascinaba porque a mí los malos me gustan mucho. Y bueno, yo a este actor que se llama Jeffrey Dean Morgan le tengo especialmente cariño también porque es el padre de los Winchester en Sobrenatural. Entonces yo a este actor le tengo especialmente cariño. Y bueno, la cosa es que los tiene en círculo, empieza a jugar a, lo voy a leer, Ini, Mini, Minimo, ¿no? Mínimo, Sí, que en español no sé cómo lo tradujeron. Es como pinto, algo, Sí, o creo que era Telacatola o algo así. Sí, Sí, algo bueno, da así. igual. Empieza a hacer ese juego, porque lo que quiere sobre todo es hacer... El bate se llama, o sea, Sí, este personaje tiene un sí, bate que Sí, de el hecho bate... tiene nombre, se llama Lucy. Yo no he Lucy, visto The sí, Walking Dead y sé todo esto. sí. No sé por qué. El Porque creo que fue bate tan traumático. tiene personalidad propia, Claro, o como sea, dice, se llama Lucy. y tiene sus El pinchos. bate es de un bate pinchos. con Sí, pinchos. Sí, y sí, bueno, él sobre todo lo que quiere hacer es, bueno, aparte de que, bueno, que hacerse el más el líder, obviamente, es destrozar al otro líder del otro grupo, que es Rick, ¿no? Entonces empieza a hacer como este juego con todos los personajes. Y una de las cosas geniales de este capítulo es que te empiezan a grabar la cara de todos y no sabes a quién va a elegir. Empieza Ini, Mini, y van apareciendo todos los personajes. Incluso dentro de ellos está el propio hijo de Rick. Sí, sí, sí. Entonces es bastante fuerte. Y de repente pues elija uno, que es Abraham, ¿no? Y bueno, Abraham pues tampoco no era uno de los personajes que tampoco te da tiempo a querer No, no tanto. llevaba tanto. Exacto. O sea, tampoco lo odias, pero no es un personaje al que Es hayas un grandote cogido. bonito, Exacto. rojo, con bigote, Sí. pero bueno. Pero que tampoco te ha dado tiempo a lo mejor a cogerle tanto cariño como puedes coger a Glenn. Y bueno, ahí como que nos relajamos todo. Bueno, ha elegido a este, se la ha cargado. Fue también bastante traumático la Ah, muerte que se porque le eso... carga también. Sí, Sí, sí. Pensaba que No, no, tenía no, una no. opinión. De hecho, se lo carga, le da bien de batazo, dejar la cabeza bueno, Bueno, no prácticamente hace le falta estufa. describirlo. Hombre, que es muy explícito este capítulo. Ya, pero no hace falta describirlo del todo. Bueno, Saltan vísceras, sí, de todo. se oye la carne. Sale Lucy ahí, Lucy llena de sangre, tal. Qué bonito. Y bueno, ahí como que los espectadores como que nos relajamos, decimos, venga, pues ya está, ya se ha acabado, ya ha hecho lo que él quería, ¿no? Que era, pues no. De repente el tío sigue hablando, pero es que ahí no te da tiempo ni siquiera a pensar en que va a elegir a otro, porque no hacen este juego de las cámaras, no hacen nada directamente, ¡pumba! Y le da un golpazo a Glenn, que encima le deja con un ojo medio fuera, la cara medio destrozada, intentando como decir algo que encima, claro, no puede ni hablar y se empieza a reír de él y dice, ¿qué estás diciendo? Bueno, a ver, y lo más importante de todo esto es Que está que su pareja, Está Maggie, ahí. está embarazada además, lo saben desde hace poco. Y está ahí viéndolo embarazada todo. en el puñetero fin del mundo, lleno de zombies, y viene un sinvergüenza Exacto. a pegarle un batazo. Que a ver, que yo amo a estos personajes. De hecho, Maggie era uno de mis personajes favoritos de la Sí. serie. O sea, luego, de hecho, crece mucho el personaje, se vuelve en un matriarcado, Sí. pero... o sea, pues se vuelve como... Siempre hay como líderes, ¿no? Y se vuelve la líder de otro grupo y tal, pero claro, este momento fue... que cuenta, o sea, además se vio mucha tensión, porque además fue final de temporada, se quedó abierto, Claro. de que no sabía quién iba a matar Negan. De hecho, el para producción fue muy interesante, porque para ni siquiera el equipo supiera quién iban a matar, por montaje grabaron la muerte de varios personajes. Madre mía. O sea, para que no se filtrara, porque al final esta serie tenía mucho hype en ese momento. Sí. O sea, de hecho, la era Negan dura un siglo, a mí se me hizo eterna. Es verdad que luego es como... Pero a mí no me gusta luego lo que hacen con él.
Ya, Que esta serie es eterna, ¿no? es eterna, o sea, de hecho, bueno, terminó Tiene 800 spin-offs. hace relativamente poco, pero sigue. Y de hecho, hace nada han rodado en Toledo Sí. la serie de Daryl, o sea, Sí. que bueno, o sea, me parece que es uno de los personajes también más míticos de la serie, ¿no? Y bueno, pues ahí siguen, ¿no? O sea, a mí me encantaría volver a retomar el final, porque yo me quedé en la parte final, me queda una temporada y no la he podido terminar, o sea, porque no la he recuperado y tengo ganas de terminarla, pero es verdad que la era Negan creo que fue una de las más importantes de la De la serie. serie, sí. También porque veníamos de un tiempo de bastante bajón, o sea, Sí. porque la serie ha tenido diferentes showrunners y ha habido showrunners, o sea, bueno, los seguidores de Walking Dead también han sido un poco pesados. O sea, yo tengo o sea, para mí es una de las series más Ha habido importantes. altos y bajos y es que la serie ha hecho así Claro. todo el rato. O sea, de hecho también, o sea, yo leía los cómics, o sea, en este sentido, y de hecho cambiaron mucho las opciones de las muertes. De hecho, Glenn moría en los cómics, En los pero no cómics. moría, sí. Sí, moría Moría así. por manos de Negan, Negan, sí. con lo del bate. O sea, Sí. yo tenía el recuerdo de que no moría. Sí. Además que lo he buscado. Sí. O Sí. sea, no sé por qué, o sea, pero claro, porque, bueno, creo que la que cambian es otra muerte. Pero es verdad que en ese sentido, al final la serie la recuperó la última showrunner, que creo se llama Ruth, el apellido nunca me sale de ella, o sea, pero vamos, es la que como recuperó la serie porque parecía que la serie se estaba paralizando y volvió a recuperar los ritmos y darlo, pero bueno, o sea, también subieron, o sea, porque la serie luego pierde a su protagonista, porque el actor se cansó Sí. y es como volver a recuperar. Y bueno, o sea, pero vamos, yo estoy muy de acuerdo con muy bien elegida, porque yo creo que es una serie con la que también he llorado, que dices, Sí. llorar con Walking Dead. Pues Hombre, yo pero es que llorar. hay capítulos Sí, muy sí, bonitos sí. en The Walking Dead. Sí, te enseña también como la humanidad, ¿no? Dentro de la miseria, ¿no? Que al final yo creo que es. O sea, se dice que siempre que va a haber crisis y que la sociedad está mal, se dice que llegan las historias de zombies. O sea, Claro. de hecho, los zombies son relativamente actuales en el cine y en las series. O sea, es una cosa creada bastante actual. De hecho, posiblemente yo haciendo estudio de esto, o sea, 28 días después fue una de las primeras películas que, bueno, había alguna cosa de zombies, de muertos Sí. vivientes y tal más antiguo, pero 28 días después fue una de las cosas más pioneras y lo que conocemos hoy en día Como con película. todo el tipo de universo de zombies. zombies. Así, valiosos. Entonces, bueno, o sea, la verdad es que a mí me parece como interesante las premisas que plantean. Y creo que Negan lo que plantea es esa dualidad también, ¿no? De la maldad, porque luego, bueno, o sea, se juega mucho sobre si es un malo de libro o no. Claro, porque luego, bueno, no voy a hacer más spoilers, que ya he hecho mucho soy. Pero bueno, a mí no me gustó luego como lo que hacen con Negan. Y nada, pues esta es una de ellas y la otra es una que nos tocó mucho la patata, que no sé hablar, a los fans de Buffy Cazavampiros. Sí, a ver, aquí quiero decir que es verdad que en Buffy hay varias muertes Sí. memorables. Una no hemos decidido no tocarla porque ese capítulo está en el tarro y algún día va a salir y queremos comentarlo porque es un capítulo muy especial, no Sí. solo por la muerte de ese personaje. Me va a azotar a mí. Pues puede ser. Prepárate. Yo no he visto Como- Buffy. Pues Ya, como pero es que te- precisamente ese capítulo no hace falta que hayas visto. Vale, vale. Además, es Así durito. como es tu situación, a lo mejor te deja en la mierda, ¿eh? Sí. Probablemente. Pero bueno, en cualquier caso, no hemos elegido ese capítulo que es de Body. Quien haya visto Buffy sabrá qué capítulo es. Está en el tarro, algún día saldrá, eso espero. Y hemos elegido, bueno, has elegido tú. La muerte de Tara. que- Uno de los personajes también muy queridos en la serie. Personaje secundario, pero aunque sea secundario, creo que no ganó a todos. Mm. Porque además creo que es una de las primeras relaciones lésbicas que se han visto en la televisión. Es De las en primeras. televisión generalista. Estamos hablando de una serie que, bueno, empezó en los 90 y acabó en 2002, 2003. Es el primer beso entre mujeres en una serie de televisión generalista, insisto, se dio en Buffy. En Buffy con Tara. Willy Tara. Y aquí empieza el síndrome de la lesbiana muerta. Claro, Exacto. eso ahora Vamos, lo que- ahora lo hablamos. Eso es que no empieza con Buffy, ¿eh? No. Vale, vale. No lo inventó Buffy, pero Buffy es un gran ejemplo del síndrome de la lesbiana muerta. La historia de esta muerte también es que
nos dejó Vosotras seguir, ¿eh? Sí. Bueno, cosas del directo. En fin. Bueno, lo que venía a decir es que nos dejó muy impactados esta muerte, porque esta es otra de las que no nos esperábamos para nada, porque además ni siquiera es algo, claro, nosotros en Buffy estamos acostumbrados a ver algo sobrenatural, algo de monstruos, algo de vampiros, y de repente esta muerte no es causada ni por una cosa ni por la otra, es por un Tolai, literalmente, que se llamaba Warren, ¿no? Sí. Que era además unos líderes de ahí de 3 tontos que se A juntan. ver, son 3 pringados. Es que el problema de que en la sexta temporada. Bueno, el problema. En la sexta temporada de Buffy, lo curioso es que los primeros villanos, porque luego todo evoluciona a otra cosa, Sí. son 3, literalmente, Frikis. idiotas, que quieren ser malos porque se creen así guays y no son vampiros. O sea, No son nada, son humanos. Pero empiezan a liarla tanto y a meterse en cosas de magia negra que al final la lían. Y bueno, pues este grupo, sobre todo Warren, que es el líder, pues coge una tirria a Buffy que no puede ni verla. Entonces intenta matarla. En este intento de matarla, sí que a Buffy también la hiere, pero una bala sale perdida y de repente que estaban Willow y Tara tan tranquilas en una sala de estar, atraviesa un cristal y le da el corazón. Y adiós, Tara. Y adiós, Tara. Pero es que además es muy traumático porque la última frase de Tara es tu camiseta, hablando de la camiseta de Willow, porque les salta la sangre. Y claro, esto además cambia por completo la serie, porque Willow, a partir de aquí, entra en ira, obviamente. Sí, pero es verdad que Willow ya se veía esa evolución. O sea, Tara es el detonante para que Willow ya se convierta en mala, porque Willow es bruja. Willow es bruja. Y se va volviendo, más se va metiendo cada vez más en temas de magia negra y tal, y están todos un poco preocupados, en plan, se te está yendo la pinza. De hecho, Willow y Tara tienen una crisis. Sí, por eso. Porque Tara es como, se te está pirando. Y claro, la muerte es un poco el como detonante de Last of Us. En plan, ¿te has cargado el amor de mi vida? Pues ahora sí que ya desato toda mi ira y aparece un nuevo personaje, bueno, un nuevo personaje no, es la misma, pero es Dark Willow, muy mala. Que es muy mala, muy mala. Uy, que doy al... Pero bueno, yo, lo que a mí me cabrea de todo esto, evidentemente me dolió mucho la muerte de Tara, porque es como muy de repente. Es verdad que sirve como punto de giro para Willow, para que se convierta en mala y sea la villana final de la temporada, lo cual creo que es interesante. Pero es que Joss Whedon, bueno, la serie fue muy cruel, porque el primer capítulo en el que Tara aparece en los créditos iniciales como personaje principal es en el que muere. Es el primero y el último. O sea, tú la ves en los créditos y dices, coño, Claro. han hecho fija a Tara, va a seguir, y en ese capítulo se la cargan. De hecho, o sea, hay que ser... De hecho, dijo que lo hizo aposta, Claro, para que la aposta. gente no pensara que iba a morir. Claro. Entonces la puso aposta. Pues Joss Whedon a la cárcel. Y hubo muchas críticas aparte por los fans, porque claro, era un personaje querido y querían que la revivieran y no. Además, la actriz dijo que Nanai, que un personaje había muerto y que tampoco ni flashback ni leches, que se había muerto y se había muerto. Muerta y remuerta. Qué despechado, ¿no? No, que al final... Pero creo que querían ese impacto dramático. Claro. Y además en una serie que es verdad que hay gente que resucita en esta serie, no todo el mundo resucita, pero algunos lo consiguen. Sí. Y de hecho he leído que la escena se grabó en una única toma para efectivamente que fuera todavía más impactante. Y que los actores, bueno, en este caso Willow, que lloraba de verdad. Que no era... Te estás despidiendo de su... Sí. de Y bueno, pues yo sí que recuerdo el momento de verlo, que es que me dejó pues sobre todo por eso, porque dices, estoy acostumbrada a ver la serie, que hay otras muertes, como ha dicho ella, y algunas, bueno, más impactantes, como ha comentado, y otras menos impactantes, pero claro, siempre son por algo sobrenatural. Es que estás acostumbrada a ver cosas sobrenaturales. Y de repente dices, una bala. Pero claro, también he leído que la finalidad precisamente era que muchas veces en la vida real lo malo está en cosas banales que no es nada sobrenatural. Claro. Y más en Estados Unidos, quiero decir, que una bala puede hacer mucho daño. A mí me gustaría imaginar qué habría pasado si Buffy se hubiera emitido ahora en 2025. Creo que Buffy no habría sobrevivido al hate que le habría caído. Posiblemente no. Porque me recuerda mucho en la serie Los 100, no sé si la habéis visto. He visto algo, pero no. Ocurre algo muy parecido.
la prota tiene una relación con otra chica que se llama Alexa. Y cuando por fin están juntas, cuando por fin tienen una noche de amor y por fin se declaran su amor, a los, creo, 5 minutos, si no recuerdo mal, Se la acaba. Alexa a tomar por culo. O sea, Alexa muerta. Entonces, fue tal el cabreo. Esa serie estaba teniendo mucho éxito, había mejorado mucho temporada a temporada, tal. ¿Qué Fue hacen? tal el cabreo que esa serie se hundió. O sea, los fans de Alexa y la chica que no, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo no? No me acuerdo de cómo se llaman los personajes. Fue tal el cabreo, además es que encima luego la prota se liaba con un chico. Y era como, ¿Qué haces? bisexualidad no puede existir. Pero bueno, en cualquier caso, nadie perdonó la muerte de Lexa. Porque ya empezábamos a estar muy hartos del síndrome de la lesbiana muerta, que es cuando de repente en las series una pareja de chicas siempre tienen un final trágico. Y eso es algo que se repite en Buffy, que ha pasado en Los 100, que ha pasado en Los Hombres de Paco. O sea, ha pasado en muchísimas series. Y demasiadas, por eso ya tiene nombre, se llama síndrome de la lesbiana muerta porque siempre parece que damos a entender que ser lesbiana te lleva a un final trágico. Como el amigo negro Es también que- en las películas de terror. Antes sí, ahora ya no Ahora ya tanto, no. pero es verdad que ocurre el síndrome de la lesbiana muerta. A ver, la muerte de Tara puede que sirviera para un buen giro dramático, pero era necesario hacerlo así, era necesario regocijarse con que encima me la metes en los créditos, dándonos a entender Por que ya es un supuesto. personaje que se va a quedar y luego te la cargas de esa manera. Una serie donde resucita a mucha gente, hombre, dolió. Sí, Una mucho. pregunta, ¿cuántas veces habéis visto Buffy? 800. En serio. 800, 1900. Y Y las tú que deberías. y las que seguirán, porque es una serie que seguiré viendo. Pero ¿por qué volvéis a Buffy? O sea, Porque no, Buffy es la mejor serie. Sí. De hecho, mira, no lo entiendo. ya. No se ve, pero mi sudadera es de Buffy. yo porque no tengo, que si no también. Vale. Yo además creo que es de las primeras series que a mí me metieron en el universo serie. Mm. Yo, de verdad, de engancharme a una serie y decir, del principio a fin, creo que fue con Buffy. Además, yo era, Pero a ver, que Buffy era cutrona. ¿qué va a ser cotrona? Es que, Es hablas que no la has sin saber. visto. Es que Buffy creo que ha envejecido. Voy a despedir a muy David bien. del podcast. Con Buffy, no. Ha envejecido súper A ver, bien. Buffy tiene el rollo de película de terror de serie B, pero esa es su gracia. Claro. Y tiene algunos de los mejores capítulos de la historia que De están la en ese tarro. historia. Ya te digo yo a ti que sí. Sí, además que sí. Es Hay una- capítulos magistrales. Es Sí, que sí. es historia Y del hay un cine. capítulo musical que deberías ver. Sí, Eso sí que es un musical bien hecho, compuesto solo para la serie, sí. con temazos. Yo juraría que he visto Buffy en su momento, cosas y no me gusta. Y además se supone que van a hacer una serie actual de Sí, Buffy. esta sea la Michelle Y yo espero que mantengan ciertas cosas cutrecillas, Pero- porque si no, no me va a mí gustar. aceptarlo no va a gustar lo que hagan. O no sé. Tengo miedo, pero también ganas. Sí. Y creo que puede hacerse un buen spin-off de Buffy, ¿eh? O Sí. sea, Y además está la prota. está la prota. Es Claro. verdad que no está Joss Whedon, porque Joss No. Whedon cayó en desgracia por razones más que de sobra. Pero al final era el creador y el que le daba, bueno, Sí. él y otros guionistas y tal, pero bueno, yo veré con esperanza el spin-off, pero si no, siempre estarán las 7 temporadas de Buffy, que son maravillosas, y una serie noventera divertidísima, con temas súper importantes, que evoluciona muchísimo temporada a temporada. Buffy empieza siendo una niña de 15 años Ujú. y acaba siendo una mujer adulta con una carga muy Muy heavy a muy sus grande. espaldas y para mí es una serie maravillosa y tiene un final apoteósico y perfecto. Yo creo que es de las pocas series que he llorado con el final. Hombre, yo he llorado con muchas. Yo no, pero- porque tú sabes que yo soy muy dura. Ya, eso sí. Pero es que ese final a mí me llegó a la patata. Y de paso recomiendo Ángel, su spin-off, que también está muy bien. Eso es. Nunca he Pues- entrado, pero porque Ángel, lo siento, pero a mí no me gustaba. Ya, pero luego en la serie de Ángel. Ya, hay pero otros como hay personajes. algo que tú me has vendido muy bien, que es que está Spike, pues. Bueno, Spike Diré. está en la última No, temporada. cuelga tú. Joder. Después de la, Por después, favor. David, o sea, después de la turra Buffy, a Buffy no me la critiques, ¿eh? después de la turra Buffy, ¿qué muertes has elegido, Marta? Exacto. ¿Quieres que dejemos el tema Buffy? No, pero es verdad. Especial de Ya Buffy. estoy como... Es verdad, nos Los estamos pajaritos enrollando están mucho. hablando. Pues yo he elegido otra muerte que ninguno de los... Bueno, 2 muertes que no habéis visto en ninguno de los dos. Súper. Y
Así no podemos Debería daros vergüenza. Así no podemos comentar. Ah, pues haberla puesto ahí. Toma. Pues no lo he puesto, pero podría ponerlo. Es que no quería Dale, joder una dale, serie, tú pero ahora ya lánzalo. lo voy a hacer. Tú lanza. Bueno, voy a Así empezar. no tienes con quién rebatir. Pero quien me escuche y vea series y tenga buen gusto Que te lo como yo, regala. me va a dar la razón. Ya. Bueno, el primer personaje que he elegido es Will Gardner de la serie The Good Wife, que es una serie que no sé si os suena, Sí, es sí, una sí, serie sé de cuál es, abogados, sí, sí. es procedimental, buenísima. ¿Qué coñazo las series de abogados? No tienes ni puta idea de lo que Estoy estoy diciendo, contigo, David. Vamos a ver. Los abogados son un truño. No, a ver, ¿Quién decide estudiar Derecho? David quiere que nos cancelen el podcast directamente. O sea, basta ya. Apoteósico, Bueno, el caso. Sí, yo también pienso que las series de abogados son aburridas, pero The Good Wife no. Y ya podría hacer un podcast entero explicando por qué, pero bueno, el caso. Hoy no es el día. The Good Wife tenía unos guiones llenos de actualidad muy interesantes y además también tenía la capacidad de presentar a personajes secundarios que a lo mejor no ibas a volver a ver en tu vida y adorabas con unas pinceladas de guión. Y muchos volvían, al final, aunque era una serie procedimental que cada capítulo se resolvía más o menos un caso, tenía también tramas más largas y luego, pues eso, una atmósfera que, aunque no te interesen nada las series de abogados, al final entrabas. ¿Y Y quién se muere? pues Will Gardner es uno de los protagonistas. A ver, resumiendo, Alicia Florrick, Uno que se peta la prota. efectivamente. Es que a mí lo que me interesa. Ya sabes. Vale, pues Ahora David va Alicia a ver la Florrick serie. empieza siendo la mujer de un político a la que el marido entra en un escándalo sexual y ella se queda en plan, la Vale. mujer engañada, cornuda, que encima tiene que volver a trabajar porque el otro encima también tiene cosas de corrupción y Alicia tiene que volver a ejercer de abogada. Y allí se reencuentra con Will Gardner, que es su antiguo amor de la universidad, yo creo, o algo así, y claro, vuelven las chispas. Toma. Pero es un amor que nunca termina de explotar. Alguna vez tienen algún roce y algún retoce por ahí, pero como que esa relación nunca llegan a ser novios, básicamente. ¿Y qué pasa? Que en un capítulo de la 5ª temporada, que parece un capítulo normal y corriente, que vemos a Will pues intentando resolver un caso, tal, ocurre una cosa terrible, bueno, le acaba asesinado, básicamente, en un juicio. Y claro, no te lo esperas, por cómo está contado el capítulo, por todo lo que está pasando, no es ni siquiera un caso de estos. Es una cosa más que no sé, y de repente el acusado se vuelve loco y se pone a disparar en la sala de juicios y Will muere. Claro, nadie tampoco sabía que el personaje de Will no estaba agotado, tenía cosas que resolver con la protagonista. Eh, Nadie sabía que el actor se quería ir. Luego, justo cuando se publicó el capítulo, ya se supo que el actor se Claro, quería eso te ir. iba a preguntar, que si la decisión de que muriera el personaje era porque el actor se iba o había pasado Claro, al algo. parecer Josh Charles, el actor, pues ya estaba un poco cansado, porque esta serie es de la época de las series largas, cada temporada de Good Wife Sí. tiene 22 capítulos o más. Entonces llevaban 5 años y ya el hombre, pues yo qué sé. Hasta luego, Que marica. por cierto, a este hombre le hemos visto en el cuento de la criada últimamente. ¿Ah, sí? Es uno de los jefes, como un comandante de la última temporada. Ujú. Yo creo que era así. Bueno, el caso que ahí ya es cuando se anunció su salida, pero claro, te quedas en shock porque es que recuerdo tan nítidamente el día que vimos ese capítulo y todo Twitter, toda la gente que había de Good Wife estaba en plan, no me lo puedo creer, ¿qué ha pasado? Tal. Y al final es verdad que parecía que la serie podría sufrir sin esta persona, pero es verdad que con la evolución que llevaba The Good Wife ya no era tan importante la historia de amor con Alicia ni todo eso, porque el personaje de Alicia ha ido evolucionando hacia otra cosa mucho más importante, cada vez más oscura, cada vez con más grises. The Good Wife se llegó a comparar con Breaking Bad y no estoy de coña, ¿eh? Eran series contemporáneas y la calidad a la que llegó The Good Wife se llegó a comparar con la de Breaking Bad. Por eso digo que deberíais verla. Y es muy larga, pero. Y aparte tiene spin-off, tiene The Good Fight Sí, después, ¿verdad? porque acabaron muy mal con la prota, la Alicia Florrick, Ah, sí. o sea, la Juliana Margulis. Es que- Todos la odiaban. Entonces hicieron como The Good Wife, pero sin ella, que es The Good Fight, básicamente. Pero la muerte de Will me parece flipante. Además, me gusta mucho el título del capítulo que se llama Dramatics Your Honor. Y es justo un capítulo en el que ocurre un drama terrible, ¿no? Y esa es una de mis elecciones.
es que ponerla como capítulo solo a lo mejor no lo ibais a entender Gracias. sin tener el background de Will. Ahora Pero- vamos a meter 20.000 capítulos de The Good Wife para que lo vea Por David. favor. Pues sí, porque es muy buena. No. Este no me parece el mejor capítulo de la serie, me parece una muerte en shock, pero no es el mejor capítulo de la serie. Hay un capítulo de The Good Wife en el tarro. Ojalá te toque. Te va a tocar ese y Buffy. Ojalá que sí. No voy a coger papeles. Bueno, y Bueno. mi segundo personaje es Nate Fisher de... Snape de Harry Potter. No, joder, David, de verdad. Me quiere matar. Es Nate Nathaniel Fisher Jr. de A 2 metros bajo tierra. Esa serie. sí Esa que la serie- he visto. Y ¿No yo la has visto he entera? empezado a verla. ¿La has visto entera? Sí. Yo he empezado a verla. Ah, pues te acabo de joder. Pues ya está, pero no pasa nada. Lo siento. Creía que no la veías. Sí, empecé. Bueno, Toma, spoiler para ti. No pasa nada. Pues tú sacas- Bueno, Pues sí, esta porque- serie es súper antigua, o sea, Sí, que- sí. spoiler a ver, para que... yo quería hablar de esta muerte precisamente porque me parece curioso que Nate es el protagonista. Todos son protagonistas, es una familia que tiene una funeraria. Es una Sí. serie que habla mucho de la muerte. Pero Nate muere 3 capítulos antes de acabar la serie. Mm. Y además muere en el momento en el que por fin él, que es un tío que le cuesta mucho sentirse feliz, que siempre está buscando ese momento en el que conseguir la felicidad plena, que yo creo que es una cosa inalcanzable, pero él está obsesionado, cuando por fin se siente así, ¡pum!, se muere. Pero bueno, es que yo creo que eso es las... Es la vida, es la gracia. Creo que Claro, la serie habla claro. mucho de eso, que la muerte no espera, la muerte no va a Eso esperar a es. que termines tu proyecto, a que Eso vivas tu historia de amor, la muerte va a venir cuando tiene que venir y a Nate le llega pues cuando él por fin se siente un poco pleno, ¿no? Total. Y lo mejor de esto para mí es que, aparte de que me parece curioso como cargarte al protagonista a tan poco del final, es que Mm. da pie al mejor final de la historia de la televisión, que eso no te lo he jodido. Ni vamos a hablar hoy de ello. No vamos a hablar hoy de ello. Cuando Sigue la siendo vea, hablamos el de mejor ello. final de la historia de la televisión Bueno, y una de las mejores... Aquí sí que puedo decir que es una de las mejores series de que- la historia. De la historia, Sí, eso sí. The Good Wife también. Te lo digo yo, que y Buffy también. Pero en cualquier caso, A 2 metros bajo tierra es una serie que habla mucho sobre la muerte. Y es verdad que la muerte de Nate te puede sorprender a lo mejor por la forma en la que lo hacen, pero Nate ya ha estado cerca de la muerte en otras ocasiones. Y a lo mejor también por eso sorprende, porque creías que eso ya estaba como superado, pero la serie al final su mensaje es ese y muchos de los personajes o secundarios que mueren en la serie también, pues eso, les llega la muerte en un momento que no parece oportuno, pero es que cuando es oportuno morir, pues nunca, normalmente. Entonces, creo que es otra de las que más recuerdo, además esos capítulos posteriores a cómo asimilan los demás personajes pues la muerte y luego ese final, pues es que es una serie redonda. Entonces, siento el spoilerazo, no sabía que la estaban No viendo pasa en este nada. momento. Pero bueno, tampoco quiero decir, he visto el 1. Bueno, el primer capítulo también empieza con una muerte. Sí, claro. Entonces, es una serie que reflexiona muchísimo sobre ese tema, creo que es muy interesante y se la recomendaré siempre a todo el mundo, básicamente. Así que esas han sido mis elecciones. Súper. Son súper. Me ha costado mucho elegir, ¿eh? Porque había otras que también quería mencionar, de Perdidos, de Anatomía de Grey, que ya no sigo esa serie, pero ha tenido muertes Sí. súper que se nos han grabado a todos en Hombre, la cabeza. hay muertes míticas. No podemos olvidar la de Ned Stark, que esa también Sí, fue- Pero claro, es Pero ves, como- Juego de Tronos, ya está no muy la a- recuerdo tan fuerte. No sé por qué. Pues yo esa muerte sí, pero también porque no me había leído todavía los libros. Entonces para mí fue Ya, impactante. puede ser. Hombre, es impactante, pero que tengo otras más grabadas. La de Prue en Embrujadas, por ejemplo. También estuve Ujú. a punto de elegirla. Que también fue otra muerte que porque echaron a la actriz que no la soportaba, la pobre Shannon Doherty. Pero sí. Así que, bueno, este ha sido el capítulo de hoy. Vamos a hacer el momento tarro. Vamos a seguir con esta sección que creo que nos ha dado un buen tema para hablar. Te va a tocar a ti coger del tarro, David. ¡Qué castigo! Ah, por hablar. Tiqui, tiqui, tiqui. Dale caña. ¿Cuál es mi cámara? Porque esa no. Mira esa. Ahí. Una buena. Por Dios que le toque Buffy. Pipaja.
como le toque de Body, vamos a seguir hablando de la muerte. Quiero algo divertido. Pero ahí vas. Ese es de los tuyos. Es que hiciste los papeles muy Trae, grandes aquí. voy a coger otro. Unos chiquitos. Es que a mí no me gustan pequeñas. Ya. Me gustan bien grandes. A ver. Es que no puede ser. ¿Cuál es? ¿El de Body? Es de Body. Lo siento, David. Sí, pues me lo como. Es que A no ver, sabía. es un capitulazo. Pero... Bueno, ya está, que ya está, ha salido. Sí, El Y si destino no, me ha elegido. escucha, pues sacamos otro. Sí, que que no, lo que vemos sí. juntos. El destino A ver, yo me creo ha que elegido. va al hilo, así ya no lo Sí, hablamos sí, dentro sí. de 20 años. Para el próximo podcast comentamos The Body, uno de los capítulos Vale, más míticos de Buffy Cazavampiros. ha venido al pelo. Ya Buffy está. siempre en este podcast. En fin, exacto. Ya. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Recordad que podéis seguirnos, o sea, escucharnos y vernos en plataformas como YouTube, Evox y Spotify. Que podéis comentar, dejar sus sugerencias, opiniones, propuestas de matrimonio para David Y nudes. y nudes para David. Ninguno todavía. Eso, en la de David. Luego nuestro Instagram es @tcubespodcast. También estamos en TikTok. Y nada, hasta la próxima.